Cuando Jesucristo bajó del monte, llegó al sitio donde estaban los discípulos, se dio cuenta que había mucha gente, algunos escribas discutían. Cuando la gente vio al maestro, se fue a saludarlo. Él preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente alguien contestó, Maestro, he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, que no lo deja hablar, se apodera de él, lo tira al piso, queda muy mal, echa espumarajos y queda tieso. Les he pedido a los discípulos que lo saquen, pero no han podido. Jesucristo contestó, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo que tendré que soportar? Tráiganme a ese muchacho. Lo trajeron y en cuanto el espíritu se dio cuenta que estaba Jesucristo, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra. Evangelio según San Marcos capítulo 9, versos 14 al 29. La calidad de fe determina el éxito en la vida de cada persona. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 24 de febrero, año 2025. Hoy nuestra Iglesia Católica nos propone pensar en un santo de origen inglés, San Ethelberto de Kent. San Ethelberto es del siglo VI, uno de los reinos de Inglaterra anglosajona, y es considerado el primer monarca inglés que se convirtió al cristianismo. Inglaterra en ese momento pertenecía a la raíz anglosajona. Ethelberto gobernaba la región de Kent, ubicada al sudeste de Inglaterra. El reinado se extendió desde el siglo VI hasta inicios del VII. Fue casado con Berta, una princesa cristiana de origen franco, amable, llena de piedad, virtuosa y muy santa, que le ayudó a convertirse. Alcanzaron la santidad los dos. Ethelberto quedó impresionado de la santidad de su esposa y la siguió. También tuvo la influencia de San Agustín de Canterbury, que es llamado el apóstol de Inglaterra, y llegó a la isla allí acompañado por un grupo de monjes enviado por el Papa San Gregorio Magno para evangelizar a los pueblos ingleses. San Ethelberto de Kent. La calidad de fe determina el éxito, la felicidad, la vida de una persona, pero depende de la calidad de fe. En materia de fe hay que mirar es la calidad. Y la calidad significa que la persona cree directamente en Dios, se confía directamente en Dios, tiene esperanza directamente en Dios. Es una persona que no piensa varias veces, sino que cree lo que le están diciendo. Por eso el maestro de Nazaret le dice a esa generación incrédula, porque no han podido sacar un demonio de una persona solamente porque tienen problemas de fe. Luego el tema para hoy en la palabra de Dios, en ese Evangelio de Marcos capítulo 9, es el tema de la fe, la calidad de la fe. Vamos a las máximas para el día de hoy.
Hoy tenemos la primera máxima en latín, en la lengua de la Iglesia Católica. El latín es de San Agustín de Hipona, la frase que es bien común, bien profunda y bien sabia. Dice el santo: credo ut intelligam, intelligo ut credam. Es la frase que da a entender: creo para poder entender y entiendo para poder creer. Ha sido de las mejores definiciones en materia de fe en la historia y la dio este santo, San Agustín de Hipona, siglo IV de la historia de África. Credo ut intelligat e intelligo ut credam. La segunda máxima para hoy es de la Madre Teresa de Calcuta. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración se llama la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio se llama la paz. Muy completa la frase de la Madre Teresa. La tercera máxima es de León Tolstoy, que es un escritor ruso del año 1818. ¿Qué decía León Tolstoy? No se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree en algo. La última máxima, también de San Agustín de Hipona: todo el que cree piensa, porque la fe, si lo que cree no se piensa, es nula. Todo el que cree piensa, porque la fe, si lo que cree no se piensa, entonces esa fe no sirve, es nula. La calidad de la fe determina el éxito, la vida y la grandeza de cada persona. Contra el maligno, si se trata de atacarlo, se necesita una buena calidad de la fe. El Papa Benedicto XVI explicaba los verdaderos cambios que produce la verdadera fe. Decía el Papa: si la fe es verdadera, debe cumplir unos cambios en el ser humano. La fe lleva a descubrir que el encuentro con Dios valora, perfecciona y eleva cuanto hay de verdadero, de bueno y de noble en un ser humano. Depende de la fe. Si la fe es verdadera, dice el Papa. Es así que mientras Dios se revela y se deja conocer, entonces el ser humano llega a saber quién es Dios y, conociéndolo, se descubre su propio origen, la grandeza y la dignidad de la vida humana vista desde la fe. Es una frase bien profunda, un pensamiento excelente del Papa Benedicto XVI. El Hijo de Dios reprende por la incredulidad. Tiene toda la razón. Reprende por la incredulidad, reprende el Hijo de Dios. La Iglesia Católica recomienda alimentar la fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? Con la prudencia, con la vigilancia. Hay que ser muy prudentes para vivir la fe. No se puede creer en todo lo que dicen en las calles, en todo lo que inventa la gente y le anteponen la fe para poder vender un producto, para poder decir que tiene poderes, para decir que usted tiene que hacer esto o aquello. Entonces utilizan, manipulan la fe. Por eso es importante la recomendación de la Iglesia Católica: alimentar la fe con la virtud de la prudencia y con la vigilancia, estar atentos, vigilantes. Debemos evitar la duda. Es decir, no debemos tener dudas en materia de fe. La persona que duda no podrá ni entender el misterio de Dios,
ni beneficiarse de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios, porque le falta lo esencial. La persona duda. Hay una duda que se llama involuntaria. ¿Y qué es eso de involuntaria? Es la dificultad para creer. A la persona le cuesta mucho aceptar y creer. También hay una incredulidad, que es el menosprecio de la verdad o el rechazo de la fe, rechazarla automáticamente. Como cuando uno le pregunta a una persona, ¿usted es una persona de fe, cree en algo, tiene alguna religión? No, no tengo ninguna religión, no creo en nada. Esa es la incredulidad de menosprecio que llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Y también hay otra incredulidad que se llama la duda involuntaria. Numeral 2087 del Catecismo. Una persona de fe debe estar atenta a los enemigos de la fe. ¿Hay enemigos de la fe? Sí. Que no provoquen la incredulidad. Un enemigo de la fe es aquel que le daña la fe a la persona y no vuelve a creer. Los consejos sabios serían los siguientes para una persona enfrentar los enemigos de la fe. Una persona de fe acepta los designios de Dios sin discutir. Discutir sobre la fe no tiene sentido, porque es que la fe no es un tema filosófico. La fe no es una teoría. La fe es una virtud y es teologal, es gracia de Dios y viene de Dios. Luego, no es ninguna teoría de ningún ser humano, ni ninguna teoría para entrar a discutirla. Simplemente es una virtud. Entonces la persona debe evitar discutir asuntos de fe, no le pierda tiempo. 2. Una persona de fe se alimenta de la palabra de Dios y vive según los sacramentos que la Iglesia Católica le ofrece. Viva exactamente de eso, no más. Se alimenta de la palabra de Dios y vive de los sacramentos. 3. Una persona de fe reconoce sus errores y se levanta para seguir el camino de Dios. 4. Una persona de fe confía más en la voluntad de Dios y menos en sus propias fuerzas. La calidad de fe determina el éxito, la vida y la grandeza de cada ser humano. Todo el que cree piensa, porque la fe, si lo que cree no se piensa, es nula, no sirve para nada. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.